Hola, en este video vamos a hacer algunos ejercicios de ejemplo sobre el tema de corriente y resistencia. Eh, Está dividido por temas. Vamos a hacer primero un repaso sobre las cosas que se han visto en general. Esos son símbolos para el diagrama de circuito. Tenemos un cable conductor con resistencia despreciable. Siempre que van en un circuito este tipo de diagramas, digamos una línea recta como esta, pues simplemente es un cable. Sabemos que los cables todos tienen resistencia, pero vamos a asumir que este es un cable con una resistencia que es completamente despreciable comparada con las otras resistencias que están en el circuito. Por ejemplo, si colocamos una resistencia de verdad, pues claramente esta resistencia va a ser mucho más grande que la resistencia que genera en este cable. Para todos los efectos, la resistencia de estos cables rectos es cero. Tenemos una fuente de voltaje de fuerza electromotriz de una FEM que tiene su polaridad negativa y positiva. Y tenemos fuentes reales que tienen una FEM y una resistencia interna. Normalmente la resistencia interna debería ser cero para una fuente ideal, pero nuestras fuentes reales siempre tienen una pequeña resistencia interna. Si ustedes colocan resistencias grandes dentro de su circuito, pues esta resistencia interna no importa mucho, pero si sus resistencias que colocan en el circuito son pequeñas, esta resistencia interna de la batería va a ser muy importante. La polaridad en ambos casos es diferente. En este caso, en el primer caso, uno diría que esta resistencia interna finalmente esta batería tiene una polaridad que es positiva acá y negativa acá debido a la polaridad de la FEM. Y en el otro caso tendríamos un positivo acá y un negativo acá, asumiendo que no hay corriente. Otra cosa importante es que el voltaje que medimos entre estas dos zonas, acá y acá, pues va a ser más pequeño que el voltaje solamente de la FEM. Realmente ese voltaje va a ser igual al de la FEM, pero hay que restarle la caída de voltaje en esa resistencia interna. Bien, entonces el voltaje de una fuente real es la FEM, que es la ideal, menos el voltaje, la caída de voltaje en la resistencia interna. Obviamente si no hay corriente, pues este término es cero. Y en una fuente que no tenga corriente, tenemos que el voltaje que medimos es exactamente el de la FEM. Además, este símbolo pues implica un voltímetro. Un voltímetro se caracteriza por resistencia que tiende a infinito. Es decir, por aquí no pasa corriente, no hay corriente en un voltímetro. Y en cambio en un amperímetro la resistencia tiende a cero. Entonces pasa la corriente sin ningún problema. Por eso es muy importante saberlos conectar. Si yo quiero medir corriente, yo tengo que conectar en serie mi amperímetro y no afectará mi corriente porque tiene resistencia cero. Y si quiero medir un voltaje, el voltaje lo tengo que conectar en paralelo para medir mi voltaje. Cuando venga la corriente va a pasar por acá y no va a tener ningún problema de seguir. Y como esto tiene resistencia infinita, el voltímetro, pues la corriente va a seguir por este lado y no vamos a afectar nuestro circuito. Si cometiéramos el error de cambiar lo que acabo de hacer y poner aquí un amperímetro y poner aquí un voltímetro, primero que todo la corriente se va a desaparecer porque esto tiene resistencia infinita, el voltímetro, entonces aquí ya no va a poder pasar corriente. Bien, ese es el primer error grave. Pero lo otro es que si conecto de esa manera, digamos que no quité el voltímetro y conecto de esta manera el circuito, la corriente que viene por acá, pues cuando llega a este nodo, va a tener la opción de irse por esta resistencia o de irse por el amperímetro. Y como el amperímetro tiene resistencia cero, pues se va a ir toda por acá. O sea, básicamente hicimos un cortocircuito. Vamos a quemar el amperímetro y además vamos a medir que aquí la corriente es cero cuando eso es falso. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se conectan estos elementos. Bien, este es el modelo microscópico de la corriente que ya hemos hablado. Recordar el significado de esta N es cuántos portadores de carga hay por unidad de volumen. Se mide utilizando el efecto Hall. También recordar que tenemos que la resistividad depende de la temperatura, ¿sí? Y es muy importante entonces tener cuidado qué temperatura estamos. Y la ley digamos, macroscópica que nos permite llegar a que la resistencia depende de factores geométricos de esta manera. Con un cable depende de la longitud y del área. Lo que había dicho, cuando tenemos una batería real tenemos una caída de potencial debido a la resistencia interna cuando haya corriente y pues la potencia, que la potencia nos permite tener como un balance entre que potencia entregada es igual a potencia gastada dentro de nuestro circuito. Esto es lo mismo, escrito de otra manera, de otro libro, de Serway. Y arranquemos con algunas preguntas genéricas.
Digamos el número 2. Dice, la figura le muestra las secciones transversales de tres cables que tienen la misma longitud y el mismo material. ¿Qué quiere decir eso? Que el L es igual para todos, L1 es igual a L2 igual a L3, y material quiere decir que el ρ también es el mismo para todo, la resistividad. Nos dicen que los organicemos de acuerdo a la resistencia. Como no nos están dando ni corriente ni voltaje, pues claramente tenemos que hacerlo por esta expresión geométrica, porque lo que importa aquí es la geometría. Y tenemos que estos dos términos de arriba son iguales para todos, entonces básicamente lo que tenemos es que hay que organizarlos en términos del área. El área de este es 16, el área de este es 10, en las unidades arbitrarias que está eso, y el de este es 18. Y el que tenga mayor área tiene menos resistencia, o el que tenga menor área tiene mayor resistencia. Entonces claramente tendríamos que la clasificación sería, este es el que tiene el B, es el 1, porque es el que tiene mayor resistencia, porque tiene menor área. Luego le seguiría el A y luego le seguiría el C. Y esa sería nuestra clasificación. Véase. Bien, miremos el de arriba. Dice, la figura le muestra cuatro figuritas de corriente a través de cierta sección de cable. Miren que es corriente en función del tiempo. Y les piden que las organicen de acuerdo a la carga. Entonces nos dieron corriente. Y nos piden que organicemos de acuerdo a carga. ¿Sí? ¿Qué relación entre corriente y carga? Sabemos que corriente es dQ dt. Pero esta nos sirve es cuando nos dan la carga y queremos calcular la corriente. Lo que necesitamos aquí es lo contrario, nos dieron la corriente y queremos calcular la carga, o sea, el inverso de esta función, que sería que Q es la integral de I por dt. En otras palabras, si queremos calcular la carga a partir de la corriente en función del tiempo, pues integramos y eso implicaría que calculáramos el área bajo todas estas curvas, ¿cierto? Y las comparemos. ¿Bien? Entonces, el área bajo la primera curva en esas unidades arbitrarias es como de 2 cuadritos. Entonces digamos que es 2. 2 por 1. El de este también es 2, ¿verdad? El de este es base por altura sobre 2. La base es 2, la altura es 2 cuadritos. Daría 4 sobre 2 da 2. Y este es interesante, el D, porque tenemos aquí un área que es base por altura sobre 2, que nos daría base que es 1, por altura que es 2 sobre 2, o sea, daría 1. Pero esta es negativa, menos 1, la integral nos da negativa. Y cuando la sumemos en total, esto nos va a dar 0. O sea, la corriente neta en este último caso es 0 porque básicamente la corriente primero fue positiva y luego fue negativa. Eso implica que primero las cargas se movieron hacia allá y luego se movieron hacia allá. O sea que en total la corriente promedio nos va a dar 0. ¿Está bien? Y eso ya nos permitiría organizar nuestras corrientes en cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, A, B y C están iguales y luego sigue D que es 0. Miremos el de arriba, a ver, dice, en la figura el cable lleva una corriente que consiste de tres secciones con diferentes radios. Entonces aquí entra una corriente I y pues tiene que salir la misma corriente I. Recordemos que la corriente no cambia, cambia la densidad de corriente o el campo eléctrico necesario precisamente. Dice, organiza las secciones de acuerdo a las siguientes cantidades, empezando por lo más grande. Primero, la corriente. Entonces, en términos de la corriente, todas las corrientes en todas las zonas son iguales. Esa no cambia. ¿Bien? Entonces tiene que dar todas iguales. Ahora dice, B, la magnitud de la densidad de corriente. Ah, eso sí es diferente. Densidad de corriente es corriente, que es la misma para todos, sobre el área. Entonces, el que tenga mayor área tiene menor densidad de corriente. Entonces, tendríamos que la de mayor densidad de corriente es la de menor área, que sería esta. Entonces sería primero B, luego estaría la que le sigue en área, que es esta. Entonces esta tiene la densidad de corriente intermedia, sería C, y luego seguiría A. Y la última es la magnitud del campo eléctrico. Entonces, ¿cómo así? ¿De dónde sacamos campo eléctrico acá? Entonces, la idea es que recordemos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la densidad de corriente es sigma por E. Entonces, básicamente, si ustedes tienen que E es igual a J sobre sigma, o sea, lo mismo que J por ρ, la resistividad. Y como ya calculamos la J, ¿cierto? Ya la organizamos
y el Rho es el mismo para todos, porque este es el mismo material en todo el cable, pues la organización de J es la misma organización de E, o sea, también nos va a dar B, C o A. B, C, ya. Bien, y si quieren miremos el 11. Entonces dice, la figura les da 3 cables de radio R, la densidad de corriente J en función del radio, o sea, básicamente, digamos, si yo dibujo un radio, esta es la sección transversal, y estamos moviéndonos en esta dirección, este es R, desde el centro hasta la superficie, y el radio total es R, mayúscula. Vamos a hacer mejor este dibujito. Entonces, todo esto es el radio, y nos estamos moviendo, este R minúscula es simplemente un R intermedio. Claramente empezamos en 0 y terminamos en el radio total. Por eso va desde 0, que implica estar en el centro, a R total, que implica estar aquí en el borde. Entonces dice, organice los cables de acuerdo a la magnitud del campo eléctrico, ojo que nos dieron J, en el centro. Entonces como nos dieron J, pero nos piden E, de nuevo, ley de Ohm, J es sigma por E. Entonces como nos piden organizar de acuerdo al campo eléctrico y sigma es el mismo para todos, pues realmente organizar respecto al campo eléctrico es lo mismo que organizar respecto a J. Y entonces cuando estamos en el centro quiere decir que estamos en esta zona. Estar en el centro es estar en esta zona. Vamos a agrandar un poquito esta fuente. Estar en el centro es estar en esta zona. Y si estamos en esta zona, pues el de mayor, tanto la curva A como la curva C, tiene el mismo valor acá. Y luego seguiría la B, que está aquí abajo. Entonces tendríamos como A igual a C y luego la B. Cuando estamos en la mitad de la superficie, estamos como en esta zona, en R medios. Y aquí la organización sería la curva A, luego sigue la B y luego sigue la C. Entonces A, B, C. Y cuando estamos en la superficie, at the surface here, estamos en esta zona. Y aquí claramente tenemos que A es igual a B y luego sigue C. Bien. Entonces esto es la forma en la que podemos organizar nuestras diferentes magnitudes. Aquí solamente se dio la respuesta del primero, estos dos son iguales. Corriente eléctrica, entonces, por ejemplo, miremos aquí el 1, el que está en la mitad. Dice, en un tubo de rayos catódicos la corriente medida en el haz es de 30 microamperios. Entonces, corriente es 30 por 10 a la menos 6 amperios. ¿Cuántos electrones chocan con la pantalla del tubo cada 40 segundos? Entonces, ojo que nos están dando corriente, nos están pidiendo cuántos electrones y nos dan el tiempo. Nosotros sabemos que cada electrón tiene carga, entonces realmente al tener electrones, pues realmente podemos relacionarlo con una carga. Y sabemos que hay una relación entre corriente, tiempo y carga, que es que corriente promedio es Q sobre T. Entonces lo que podemos hacer es calcular la carga total en 40 segundos, que sería I por T, y luego dividimos esto entre la carga del electrón, y eso nos daría cuántos electrones hay. Entonces básicamente cuántos electrones hay sería la corriente, que es 30 por 10 a la menos 6, todo esto por el tiempo, que es 40, dividido entre la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19. Y de esa manera se resuelve el problema. Eso nos da aproximadamente cuántos electrones son los que salen. Bien, este es como más matemático, el que tenemos acá abajo. Dice, la corriente en un alambre varía con el tiempo. Entonces nos están dando como la expresión matemática. Y nos preguntan cuántos coulombs de carga cruzan la sección transversal del alambre en un intervalo de t a t. Sabemos que I es de Q de t. Tenemos que escribirla como una derivada, no simplemente como Q sobre t, no. ¿Por qué no? Porque ustedes pueden ver que depende del tiempo. Si está ahí, acá depende del tiempo. Entonces no se puede sacar simplemente como un promedio, en este caso no se puede hacer así. Y por lo tanto Q es integral de I por dt. O sea, si queremos la corriente entre 0 y 8 segundos, tenemos que hacer esa integral entre 0 y 8. Y simplemente reemplazan esto
pues acá hacen la integral y ya está. Bien, para responder a la segunda pregunta, ¿qué corriente constante transportaría la misma carga? Pues entonces ahí sí nos vamos a, como queremos corriente constante, ahí sí la ponemos como Q sobre T. Como acabamos de calcular la carga, esta la metemos acá, la dividimos entre el tiempo y eso nos daría la corriente constante. ¿Listo? Que eso es básicamente decir lo siguiente. Tenemos corriente en función del tiempo. Eso es una parábola, ¿cierto? Que se abre hacia abajo. Digamos que la figura es algo como así. Perdón. Digamos que la figura es algo como así. Y lo que queremos es calcular la carga, que sería como el área bajo esta superficie. Y cuando uno hace esto geométricamente, lo que significa es que vamos a reemplazar esa curva por más bien como un rectángulo. De hecho tiene que tener el mismo largo. Entonces lo vamos a reemplazar por un rectángulo que tenga la misma área, ¿sí? Entonces como tiene que tener el mismo ancho, va a ser más o menos así, para compensar esto que se pierde por acá con esto que se gana por acá. Entonces esta sería mi corriente constante, eso es lo que estaría calculando acá, que es básicamente, como les digo, transformar el área bajo una curva a el área bajo un rectángulo. Eso es lo que significa geométricamente. ¿No te mueras? Bien. Sigamos. Densidad de corriente. O sea, estamos en el tema de J igual a I sobre A o J igual a dI respecto al área, que implica que I es integral de J respecto al área. Bien, miremos este problema abajo, este que está acá. Dice, cierto cable cilíndrico lleva una corriente. Aquí están dibujando un círculo de radio R que está alrededor del eje, o sea, básicamente es una sección del cable y estamos encerrando un pedacito. Y lo que nos están pidiendo es que determinemos la corriente I encerrada en este cilindro, dentro del círculo, o sea, la corriente I que quedó encerrada acá. La figura B, que está aquí a la derecha, nos está mostrando cómo es la corriente en función del radio al cuadrado. Y nos dan las escalas. La primera pregunta es, ¿la densidad de corriente es uniforme o no? Y la segunda es, ¿cuánto es la magnitud? Recordemos que densidad de corriente es dI de área. Cuando estamos en un círculo de estos, el área es, bueno, el área es pi por r al cuadrado, ¿cierto? Pi por r al cuadrado, ¿verdad? Y si la j fuera constante, sabemos que si graficamos algo de i en función del área, pues la pendiente tendría que ser constante para que j fuera constante. Y ustedes ven que eso es una línea recta, entonces la pendiente claramente es constante. Y entonces podemos decir que sí, que es uniforme, porque i va aumentando con r cuadrado. Pero miremoslo más claramente. Si fuera constante, eso sería i sobre el área, ¿cierto? Y el área del círculo es i sobre pi por r al cuadrado. Esta predicción nos dice que si la densidad de corriente fuera uniforme, la corriente se podría escribir como j por el área, o sea, j por pi por r al cuadrado. En otras palabras, si yo grafico i en función de r al cuadrado, me tiene que dar una línea recta cuya pendiente es, en este caso, j por pi. Entonces, comparemos. ¿Sí nos dio una línea recta? Sí. Cuando graficamos i en función de r al cuadrado. ¿La pendiente cuánto es? J por pi. Entonces simplemente tenemos que calcular esta pendiente teniendo en cuenta la escala de nuestra figura, ¿sí? Que aquí, que is es esto,
y esto es RS cuadrado. Calculamos la pendiente, la multiplicamos, esta es la pendiente de M, y para despejar J simplemente escogemos la pendiente y la dividimos entre pi. Entonces, en resumen, si yo tengo una gráfica de la corriente en función de algo proporcional al área y me da recto, es que la densidad de corriente es constante. ¿Y cómo la saco? A partir de la pendiente. Entonces pueden hacerlo ustedes y van a comprobar que pues todo va a dar así fácil. Resistencia y resistividad. Entonces tenemos la relación entre R igual a ρ por L sobre A. Eso es lo que estamos explorando acá. Traten de no hacer estos de temperatura, falta mirar unas tablas, miremos otros. Entonces, este es muy sencillo, ¿no? El 2517. Dice, en las instalaciones eléctricas domésticas se utiliza alambre de cobre de 2.05 milímetros de diámetro. Entonces nos dieron el diámetro. Determina la resistencia de un alambre de ese tipo con longitud de 24 metros. Nos dieron el L. Para sacar la resistencia necesitamos el L, que ya está, y el diámetro nos permite calcular el área, ¿cierto? El área es pi por el radio al cuadrado, que es lo mismo que pi por el diámetro sobre 2 al cuadrado, o sea, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces también tenemos el área. ¿Y qué falta? Pues el ρ. ¿Y dónde está? Hay que mirarlo en las tablas para buscar la resistividad del cobre. Se coloca esos valores y simplemente reemplazar. Bien, miremos el 2519. Se necesita producir un conjunto de alambres de cobre cilíndricos de 3.50 de largo con una resistencia de 0.25. ¿Cuál será la masa de cada alambre? Entonces, nos están dando la resistencia de cada uno de ellos. Nos están dando el largo, ¿sí? Y nos piden la masa. Utilizando esto, vemos que nos están dando resistencia, el ρ lo tenemos de las tablas, nos dan el largo, lo que podemos sacarle es el área, ¿cierto? Y con el área tendríamos el radio, pero no sabemos cómo conectar eso con la masa. Entonces de nuevo, les toca ir a buscar la densidad de masa sobre volumen del cobre, y eso sería, densidad sería masa sobre volumen, y el volumen de un cable cilíndrico pues es el área por el largo. Entonces miren la conexión. Tenemos resistencia, tenemos resistividad, tenemos largo, y entonces podemos sacar el área. Tenemos el área, tenemos el largo, buscamos también la densidad, y entonces de ahí podemos sacar la masa. Bien, entonces son cosas que hay que ir a buscar, tanto la resistividad del cobre como la densidad de masa, y con eso podemos resolver este problema. Y miremos de pronto cómo se haría el de abajo. Dice, un hilo de alambre tiene una resistencia de 5.6 microohmios. Calcula la resistencia neta de 120 de tales hilos si se colocan lado a lado. Entonces aquí simplemente es un indicativo. Si yo tengo un hilito que tiene resistencia, y luego le pongo otro hilito que tiene resistencia, luego le pongo otro que tiene resistencia, yo que tiene... Pues esto es tener, lo podemos ver de dos maneras, como muchas resistencias en serie, o sea, se suman, o la otra pues sería simplemente un cable con un largo total, la misma área, pero con un largo total que sería la suma de los largos. Y ahí pues es fácil, ρ por L sobre A. Pero L pues es el largo total. Si ahora ustedes lo que hacen es... Sí, eso es lo que les pusieron. Si lo colocan lado a lado, pero... Esto fue lo que hice en el B. El azul es el B. Y el rojo es el A. Lo hice al revés. El rojo es el A. Y ahora, si los colocamos lado a lado por formar un cable de la misma longitud de un solo hilo, pues lo que estamos haciendo es colocar un cable así, otro aquí al lado, otro aquí al lado, otro acá, otro acá, otro acá. O sea que se están conectando en paralelo, ¿sí? Y eso implica entonces que ρ por L sobre A, pues que cambió. El L es igual, pero el A ahora es la suma de las áreas de todos ellos, porque ese es el área total que va a atravesar. Esto es el área total que va a atravesar nuestra corriente. Entonces en el caso A cambia el área, en el caso B cambia la longitud.
que implica que en el caso A se quedan en paralelo, o sea, la resistencia es más pequeña, y en el caso B quedan en serie, o sea, la resistencia es más grande. Miremos el 20. Dice, cierto cable tiene una resistencia R. ¿Cuál es la resistencia de un segundo cable hecho del mismo material? O sea, ρ' es igual a ρ, que tiene la mitad de la longitud y tiene la mitad del diámetro. Entonces les están diciendo, más bien pongámoslo con este color, eso. Entonces les están diciendo, tienen un cable de resistencia R, hacen otro con el mismo material, pero la longitud nueva es L medios y el diámetro nuevo es el diámetro original sobre 2. Esto implica que cambió el área, ¿no? Entonces el área nueva es igual a pi por el diámetro nuevo al cuadrado sobre 4, que sería pi por el diámetro original al cuadrado sobre 4, y esto también queda al cuadrado, o sea, por 4, entonces nos daría pi por d al cuadrado por 4 por 4. Esto es el área original, o sea, básicamente el área nueva es igual al área vieja sobre 4. Y eso implica inmediatamente que ρ nuevo es, resistencia nueva es ρ, que es la misma, por L nuevo sobre área nueva. Vamos a borrar esto. Y esto nos daría ρ. L nuevo es L medios. Área nueva es área vieja sobre 4. Y esto nos daría 4 sobre 2, ρ por L sobre A. Y esto nos daría 2, ρ por L sobre A. O sea que esta es la vieja resistencia, entonces la nueva resistencia es 2 veces la resistencia antigua. Y eso es lo que sucede en este problemita. Y miremos el 23. Dice, cuando se aplica un voltaje de 115 voltios a un cable que es de 10 metros de largo y tiene un radio de 0.3 milímetros, la magnitud de la densidad de corriente es 1.4 por 10 a la 8 amperios por metro cuadrado. Encuentre la resistividad. Bien, entonces pregunta de resistividad. ¿De dónde sale la resistividad? Sabemos que el sitio más común sería ρ por L sobre A. Pero otra parte en donde podemos sacar la resistividad es densidad de corriente es igual a sigma por E, o también E sobre resistividad. Esas dos expresiones nos permiten cómo estudiar estos dos fenómenos. Ahora, ¿cuál de los dos será el que nos sirve en este momento? Nos están dando un voltaje, nos están dando longitud, o sea, de pronto por acá. Nos están dando un radio, o sea que podemos sacar el área, definitivamente es por acá. Y nos dan la densidad de corriente, se fue por acá. Entonces, ¿cómo conectamos estas dos expresiones? ¿Sí? Sabemos que densidad de corriente es I sobre área, o sea que, y sabemos también que la corriente es igual a, la resistencia, perdón, B es igual a I sobre R, I por R, resistencia es voltaje sobre corriente, y aquí está nuestro link, porque como resistencia es voltaje sobre corriente, también la podríamos escribir como voltaje sobre corriente, pero corriente es J por el área. Entonces tenemos que esto es igual a esto. Y en resumen, la resistividad sería básicamente el voltaje por el área sobre J por el área sobre la longitud, se nos vaya con área, nos daría básicamente B sobre JL. En otras palabras, lo primero que hicimos fue ver que la resistencia nos permite sacar ρ, pero por otro lado J, que nos la dieron, se conectaba con ρ de esta manera. Como no teníamos
el campo eléctrico, entonces decidimos irnos por la definición de resistencia, que es voltaje sobre corriente, y esta ahí era la que conectaba con la densidad de corriente. Y ahí pues terminamos de hacer nuestro problema. Entonces pueden reemplazar y verificar. De nuevo les recuerdo que la idea de estos ejercicios es que ustedes lo piensen antes de que se hagan y luego comparen con la solución para ver si lo están pensando de manera similar. Miremos el 28, dice la figura les da el potencial eléctrico a lo largo de un cable de cobre que lleva una corriente uniforme desde un punto de alto potencial a uno de más bajo potencial, que es igual a 0, y nos dan la distancia. El cable tiene un radio de 2. ¿Cuánto es la corriente en el cable? Entonces, a ver, nos están dando potencial en función de la distancia. Interpretemos. O sea, el potencial en función de la distancia, ¿qué significado tendría, por ejemplo, la pendiente? B sobre distancia. La pendiente recordemos que es como una derivada de B sobre dx. Y esto tiene cara de ser la magnitud del campo eléctrico. Porque recordemos que el campo eléctrico es el gradiente del potencial. Entonces de la pendiente tenemos el campo eléctrico. Ahora, ¿qué podemos hacer con ese campo eléctrico? Si nos están preguntando la corriente. Pues la ley de Ohm nos dice que la densidad de corriente es sigma por E, ¿verdad? O también E sobre ρ. Entonces en este caso tenemos E y, porque lo acabamos de calcular de la pendiente, y también tenemos ρ, porque vamos y miramos, esto es de cobre, nos dieron el material. Entonces tenemos ρ, lo buscamos en una tabla. Entonces tenemos la densidad de corriente, listo. Y la densidad de corriente también se puede escribir como la corriente sobre el área. Entonces ya tenemos la densidad de corriente, el área la podemos calcular porque nos dieron, perdón, esto no, porque nos dieron el radio y por lo tanto podemos sacar nuestra corriente y con eso resolvemos nuestro problema. Entonces ver que todo esto está conectado, la ley de Ohm nos permite conectar campos eléctricos con estas cosas y pues simplemente tenemos que ir viendo cómo usar cada una de las definiciones de las variables que estamos utilizando y estudiando. Bien, miremos este ejercicio, el 2533. Dice un voltímetro idealizado, o sea que la resistencia tiende a infinito, se conecta a través de las terminales de una batería mientras hace variar la corriente. Entonces básicamente tenemos una fuente y aquí le conectamos un voltímetro. Si fuera así no podría haber corriente, es el ideal, ¿no? Entonces probablemente aquí hay una resistencia. Aquí hay una resistencia que conecta estos dos lados y estamos viendo el voltaje de la fuente o de la resistencia. Dice, la figura muestra la gráfica de la lectura del voltímetro B como función de la corriente detrás de la batería. Calcule la FEM E y la resistencia interna. Entonces nosotros sabemos que si medimos en una resistencia real, que tiene resistencia, en una batería real que tiene resistencia interna, si medimos el voltaje de la batería es la FEM menos la resistencia por la corriente. En otras palabras, si hacemos una gráfica del voltaje real en función de la corriente, que es esto que se está haciendo acá, tenemos una pendiente que sería la resistencia interna y un punto de corte que sería la FEM. Entonces de ahí ya sale. La FEM sería 9 voltios y la resistencia interna sería la pendiente de esto, que es 9 sobre 2, o sea 4.5 ohmios. Entonces no olvidar que este es el verdadero voltaje de una batería real que tiene resistencia interna. Y potencia. Hagamos alguno de potencia. Quiero mirar la gráfica que se conecta con lo que dije en la teoría. Entonces básicamente tenemos esto. Hay un resistor de 20 ohmios, nos dieron la resistencia. Conectado a una batería, la figura les muestra el incremento de la energía térmica en el resistor como función del tiempo. Recuerden que energía térmica es como la potencia disipada en la resistencia. Y eso está en función del tiempo. Recordemos que potencia sería energía sobre tiempo, o sea que esta pendiente nos da la potencia. La pregunta es ¿cuánto es el potencial eléctrico a través de la batería? Estos dos están en paralelo,
este potencial eléctrico es este mismo potencial eléctrico. O sea que si logramos sacar el potencial eléctrico de la resistencia, podemos tener también el de la batería. La pendiente de esta curva la podemos sacar, o sea que la potencia la tenemos. Y la potencia en un resistor se puede escribir de varias maneras. Sabemos que es I por B, o también es B cuadrado sobre R, o también es R por I al cuadrado, utilizando la ley de Ohm en estas últimas. ¿Cuál de todas nos servirá? Ya tenemos la potencia, ¿cierto? Y nos dieron la resistencia, y nos están pidiendo el voltaje. Pues entonces sería con esto. Entonces B al cuadrado es P por R, o sea el potencial es raíz de P por R. La potencia la sacamos de la pendiente de esta curva, y la resistencia pues fue la que nos dieron. Y ya está. Entonces no olvidar que potencia es E sobre T, tiene que ver con la pendiente en estas curvas de energía en función del tiempo, y podemos conectar luego, utilizando la ley de Ohm, con estas expresiones. Bien, y con esto pues terminamos estos ejemplos. Queda que ustedes practiquen más, obviamente eso fue simplemente una muestra genérica, y resuelvan sus dudas preguntando, puede ser en el video, puede ser en clase, etc. Hasta pronto.